prontamente y finalmente se abrirá un espacio de preguntas para que ustedes ahí puedan resolver sus inquietudes que tengan al respecto. Así que, por favor, doctor Vidal, usted tiene la palabra. Buenas tardes, César. Buenas tardes a los que se unieron a esta reunión. Bien, como se mencionaba, mi nombre es René Vidal. Yo soy académico actualmente de la Universidad Mayor y desde el año 2021 pertenezco al grupo de estudio de Biología 2. Em, Actualmente em, estoy no solamente viendo los fondos irregulares, sino que también he participado en la evaluación de proyectos postdoctorales y de fondos de iniciación, por si también quieren preguntar respecto a eso. Y bien, lo que tengo preparado una presentación bien breve, probablemente hay algunos puntos que ya se han repetido en las charlas anteriores. Así que quiero partir con, con algo que deben saber, ¿cierto? Que hay dos elementos importantes en el momento de la evaluación, que son la propuesta, que vamos a ver un poquito más en detalle, y el currículum, ya que vale el 30%. Y respecto al currículum, quería mostrarles este gráfico que si no han tenido acceso aquí, esto es por transparencia de ANID, que cualquiera no puede pedir acceso, le puedo mandar el link también. Y aquí les muestro la gráfica del el grupo estudio. Ay, em, ¿qué pasó? Ahí, biología 2, ¿ya? Y como pueden ver, aquí se ven diferentes, los últimos 4 años, cómo ha ido evolucionando los puntajes del CBE respecto a las notas que se obtienen, ¿ya? Y la tendencia que se ha ido observando es que cada vez los postulantes al grupo de biología 2 han tenido mayores puntajes en CBE respecto a los otros años, ¿ya? Si ustedes ven la gráfica del 2020, con menos puntaje se obtenía la misma nota. Por ejemplo, si uno se fija aquí en la nota 3, que es más o menos una nota regular, em, se ha ido, para obtener esa nota 3, a medida que ha pasado el tiempo, se necesita más puntaje para lograr esa nota. Recordar que las notas generalmente la escala va de 1 a 5, pero en general de 2,5 hacia abajo, probablemente que en términos de cómo evolucionan los puntajes, no exista probabilidad de ganarse un proyecto y por ende, si uno ve esta gráfica también, la cantidad de puntaje en términos de publicaciones cada vez ha ido aumentando más y actualmente, si bien, como ven aquí en la gráfica, bordea, ¿cierto?, la media en 30 puntos. Cada vez se hace más necesario obtener al menos 20 puntos como media en cuanto a publicaciones. No sé si hay preguntas respecto a este punto del currículum y cómo se calcula. No sé si ya lo han hablado en otras charlas, que es la primera, el primer, digamos, punto a evaluar en proceso de evaluación de los proyectos. ¿Dudas, preguntas respecto al currículum? Les pediría que si alguien tiene alguna consulta, que utilicen la opción levantar la mano y yo les voy dando la palabra, por favor. Sí. Em, Recordar también que esto es a través de una fórmula y que los papers o las revistas que no estén dentro del listado de Web of Science no se pueden calificar debido a que dentro de la fórmula se considera el factor de impacto de la revista y también em, la disciplina en el cual se encuentra esta revista y esa fórmula, que no la tengo acá, pero em,
En general es como casi la media, es dividir el factor de impacto, eh, dividirlo por 2 y eso te da más o menos el puntaje. Y en caso de que sean primeros autores o corresponden, eso lo multiplican por 2. Eso es a grandes rasgos la métrica que se utiliza. Y obviamente se van sumando esos puntajes y ese es tu puntaje de CB. No sé si hay dudas respecto a ese punto, preguntas. Han pasado en algunos, digamos, concursos donde los investigadores manifiestan cierta publicación que después no se considera en el puntaje, dado que no aparece en Web of Science. Han habido complicaciones respecto a eso, pero igual estoy siendo súper, digamos, directo en términos de cuál es el filtro para indicar de que esa revista está o no indexada, y por lo menos en este grupo de estudio se utiliza esa fuente, esa base de datos, ¿ya? Em, a muchos investigadores que a veces les complica eso porque su revista o no ha sido incorporada en esta base de datos y queda fuera y pierden puntaje, pero lamentablemente esa es la manera como opera por lo menos Biología 2. No sé si de la audiencia ya han tenido experiencia, están postulando. Me gustaría escuchar un poco su experiencia para tal vez darle más feedback antes de seguir con la otra parte que es la propuesta, ¿no? Bien. Vamos a seguir un poco hablando de la propuesta, ¿cierto? Como se ve ahí, corresponde al 70% de la nota final. Y aquí les voy a hablar un poco de los puntos, por lo menos de este grupo de estudio, más críticos que se evalúan en cada una de las secciones, ¿ya? Em, para empezar, está la sección de introductoria, donde debe contener una revisión actualizada del estado del arte de la investigación que se va a realizar. Em, Tiene que existir una pertinencia de los antecedentes que se entregan. em, y aquí voy con la pertinencia. Uno de los grandes errores que se cometen es colocar antecedentes que no tributan a la hipótesis o que no tienen relación con la hipótesis que después se plantea. Y esto genera que la propuesta no esté enfocada. ¿Ya? Eso es una de las secciones que tiene un puntaje importante dentro de la propuesta. Y uno de los grandes problemas es que no hayan em, pertinencia de cierta información que se entrega. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en una vía celular, y en algún momento del relato se desvía la información respecto a tal vez otro modelo o otros antecedentes que no van directamente a lo que quieran ustedes demostrar. Eso es, digamos, una falta y se castiga con el puntaje. Em, y, y es siempre complejo en términos de saber por qué a veces los investigadores ponen más información de lo que se requiere. Otro punto importante es que esta información que sea con una visión crítica. Hay dos problemas que se generan en general. Una, que hay falta de información respecto a lo que se está abordando, y muchas veces los revisores se dan cuenta que hay papers que los autores debiesen haber citado y no lo han hecho. Es también una falta grave y se penaliza. Y otra, y eso tiene relación, de hecho, con esta visión crítica, ¿cierto? Si bien es cierto,
En general uno escribe las propuestas tratando de enfocarse en, en la problemática que quiere abordar. Un error es no abordar trabajos similares que estén en la literatura y de manera, digamos, eh, poco antojadiza o de manera antojadiza, dejar fuera ciertos elementos que existen en la literatura. De un segundo. Entonces, se solicita en general que esté acotada, que esté enfocada y soporte la hipótesis. Em, Como consejo, que esto ya no es necesario que esté, pero en general ayuda a la revisión, sobre todo porque el revisor en general tiene poco tiempo, tenemos poco tiempo para revisar las propuestas. Cosas que ayudan es que la introducción no sea un relato eterno, ¿cierto? Que existan secciones que separen los diferentes puntos que se van a abordar, de lo general a lo particular, y ayudar con esquemas. Eso igual es súper relevante, considerando además que nosotros como revisores tenemos que exponer este proyecto al comité de evaluación y nos resulta más fácil si el mismo investigador nos entrega insumos para poder generar esta presentación. En lugar de estar buscando en otros papers algún esquema que represente lo que escribió el investigador, que también se hace, pero como consejo, el hecho de que ya el investigador envíe esquemas es súper positivo en términos de la evaluación. El otro punto importante es tener resultados preliminares, que también vamos a evaluar un poco más adelante, pero que estén asociados en algunos casos a la hipótesis. Esto demuestra, por una parte, que el grupo de trabajo tiene capacidades para realizar el trabajo en cuanto a que tiene algunas de las herramientas para desarrollar la investigación y le da robustez a la hipótesis en cuanto a que en el laboratorio ya existen los equipamientos, ya sean líneas celulares, modelos animales, que el investigador ya ha puesto a prueba. Em, Eso respecto a la introducción. No sé si hay alguna pregunta, eh, dudas respecto a esa sección. Yo no logro ver quién está porque no sé aquí no se ve. Aquí se ve un poco más. Pero eso lo están viendo ustedes, ¿cierto? Sí, también. Sí, lo estamos viendo nosotros mismos. Ya. Em, bueno, voy a continuar. Luego de esta sección, ¿cierto? De la introducción. Viene la hipótesis que en general para este grupo de estudio es una afirmación respecto a un proceso celular. Em, no son buenas las hipótesis que no estén comprometidas con un posible resultado. Por ejemplo, las palabras modular, modificar, son muy generales y generalmente no tienen una buena evaluación. En general, uno tiene que afirmar si cierto señal o cierto proceso va a aumentar o disminuir la respuesta de una vía celular o la respuesta a una situación determinada, ya sea fisiológica o patológica. Es por ende es por esto que es muy relevante el carácter de la hipótesis. Han habido proyectos donde se han abordado más de una hipótesis y eso muchas veces lleva a confusión, dado que no se entiende muy bien la razón de por qué existen varias ideas en las propuestas. Generalmente las propuestas tienen que ser acotadas y como generalmente igual se critica esto, pero en general los proyectos Fondesit regulares debiesen ser proyectos que tengan poco incertidumbre, ¿ya? Por eso también ANID ha creado estos otros proyectos exploratorios donde la idea puede ser un poco más
arriesgadas, pero en general en los fondos se regulan las ideas debiesen tener poco riesgo en cuanto a metodologías que se proponen y a la pregunta también que se propone abordar en el tiempo que se estima se desarrolla el proyecto. Em, entonces, siguiendo con la hipótesis, esta tiene que ser coherente con el estado del arte, dado que si hay una desconexión entre la información que se entregó anteriormente con la hipótesis, también eso penaliza la hipótesis ahora, ¿cierto? O puede ser que la introducción esté bastante actualizada, pertinente y crítica, pero que no converse con la hipótesis en cuanto a que no soporta la hipótesis como antecedente, ¿ya? Eso también hay veces que ocurren y también es penalizado en esta sección de hipótesis. En cuanto al ítem de hipótesis, también esta hipótesis tiene que ser respondida a través de los objetivos de investigación, ¿ya? Por ende, es fundamental que estos objetivos tributen a la hipótesis en cuanto a que las acciones que se propongan realizar durante el proyecto eh, claramente sean capaces de responder si esta hipótesis planteada se cumple o no se cumple, ¿cierto? Como todos saben, no hay problema que la hipótesis no se cumpla, pero sí que los experimentos que se propongan sean atingentes a responder la hipótesis, ¿ya? Eso también es un error que a veces se comete en cuanto a que las metodologías a veces se extienden mucho y se abordan a veces aspectos que no son relevantes para responder la hipótesis y en esa línea también el investigador puede sufrir algún tipo de descuento en la sección de hipótesis. Em, no sé si tienen dudas respecto a, a esta sección. No sé si vamos a ver las dudas al final, pero me hubiese gustado que hubiese sido un poco más. Ahí hay una pregunta, parece. Moisés. Sí. Profesor Hola, Moisés, por favor. hola, buenas tardes. Solo una consulta. Bueno, yo trabajo en otra área, pero de acuerdo a las bases es hipótesis o preguntas de investigación y objetivos. Ujú. En el caso de vuestra área, ¿se basa solamente en hipótesis o en base a tu experiencia has leído propuestas en donde en vez de hipótesis aparecen preguntas de investigación y lo que tú dices que se puedan respaldar con los objetivos que tienes que cumplir la misma misión, por decirlo de alguna manera? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. La última parte no te entendí bien. Eh, lo- ¿Cómo tiene que ser la hipótesis sobre que pueda ser alimentada por el estado del arte y por los objetivos? eh, También Ya. tiene que tener esa misma estructura en base a las preguntas de investigación, porque yo he leído propuestas de gente que se ha adjudicado regulares en otras áreas, pero en vez de hipótesis, ellos escriben preguntas de investigación. Sí, como tú bien mencionas, en el concurso en general se pueden, digamos, proponer o indicar preguntas, ¿cierto? Pero en términos de las preguntas, de hecho, es súper bueno que estén en el estado del arte para dejar en evidencia cuáles son los vacíos del estado del arte que quieren abordar en la investigación. Lo que busca, de hecho, la hipótesis es una de una posible respuesta a esas preguntas, ¿ya? Ujú. Em, es por eso que muchas veces está la pregunta de investigación, la cual está respondida por la hipótesis. Por lo menos Correcto. nosotros no hemos visto algo que no tenga una respuesta a esa pregunta de investigación, que lo conocemos como hipótesis, y que solamente queden expuesta la pregunta y que los objetivos respondan a la pregunta. ¿Por qué te digo esto? Porque por lo menos en el grupo de estudio de biología 2 en general se trata de que la hipótesis planteada responda de manera positiva o negativa em,
la pregunta que se tiene. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que sienta un poco más. No sé, eh, el proceso de memoria y aprendizaje podría generar cambios a nivel epigenético en la serie, no sé, en la histona H3. Esa podría ser la pregunta de investigación. Y en cuanto a la hipótesis, tiene que ser el proceso de memoria y aprendizaje gatilla o evoca o genera un aumento de la acetilación de la histona 27 asociado al gen de BNF, por decirte algo. A eso es lo que voy un poco con el concepto de afirmación. Como está esta pregunta de investigación y ustedes dicen en la propuesta lo que debe pasar, ya sea negativo o positivo en cuanto a un proceso celular o un proceso biológico, un proceso fisiológico, perdón. Em, pero por lo menos no basta con solo decir que hay una problemática y que esa problemática em, se va a resolver con los objetivos planteados. ¿Ya? Lo que sí que Comprendo, tiene que tributar a la pregunta. Sí. comprendo. Ahora, volviendo un poquito a lo anterior, me dejó un poquito inquieto lo que nos comentaba respecto del CD y de la indexación. De acuerdo a las bases, uno puede enviar el artículo publicado o cartas de aceptación. ¿En tu área eso lo pueden considerar o simplemente si el artículo está publicado pero no indexado, no lo considera dentro de la fórmula del Drupal? Ah, no, sí, sí se consideran. Eso de hecho está en esa etapa de revisión de los currículum, donde van a haber cartas de aceptación y en ese periodo se ve si es pertinente o no el artículo y ahí nos piden a nosotros que aprobemos los artículos, básicamente. Entonces, Comprendo, en ese sentido, esos documentos anexos son muy relevantes que estén para poder aprobar o no la publicación. bueno. Sí, de todas Muchas gracias maneras, por la respuesta, muchísimas gracias. de todas maneras. No sé si hay más preguntas respecto a estas primeras secciones, dudas que hayan quedado, ¿no? Bien, aquí, como ven, he ido desglosando un poco las diferentes secciones que contienen este proyecto. Como mencionaba Moisés, obviamente no hay la forma de escribir un proyecto, sino que em, pueden haber varias, pero yo aquí les estoy dando un poco los tips de cuáles serían algunas formas de hacer más fácil el trabajo de los revisores, no solamente en esta área, sino que en general, ¿ya? Y de esa manera también potenciar sus postulaciones futuras o las que vienen ahora, que ya queda muy cerca, ¿cierto? Pues bien, una vez que ustedes tengan súper clara esta hipótesis, o que quede súper clara en términos de la coherencia con el estado del arte, viene otro elemento también que tiene una alta ponderación dentro de la nota, que es la metodología. ¿Ya? Y en cuanto a la metodología, como ven ahí, también hay 4 puntos que pueden ayudar a que el puntaje sea el máximo o vaya bajando. En general, como ustedes saben, esta nota como les mencioné anterior, generalmente va de 1 a 5 y la idea, o por lo menos el mandato un poco de ANID, es que uno parta con la idea de que este proyecto es perfecto y tiene nota 5 y a medida que uno va desglosando o leyendo el proyecto y viendo estos puntos críticos, va haciendo un poco esto que les mencionaba, los descuentos, ¿cierto? De qué manera el proyecto ya no es perfecto y tiene algunas falencias y de esa manera ese 5 va cada vez disminuyendo dependiendo de si cumple o no cumple estos criterios generales, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a la sección de metodología, está el punto de la coherencia con los objetivos, vale decir que todos los experimentos que proponen hacer durante el desarrollo del proyecto tributen directamente em, a los objetivos, digamos, el desarrollo de los objetivos, que no se generen estas metodologías a veces que
no responden directamente a la hipótesis, por eso ahí dice metodología necesaria para responder la hipótesis, no que respondan otras ideas o que vayan de manera tangencial a responder la hipótesis, sino que vaya directamente a hacerla. Esto principalmente en los tipos de, cuando uno trata de hacer estas preguntas, generalmente propone modelos, ¿cierto? Pueden ser modelos celulares o modelos animales, y en esa línea a veces hay modelos que no sustentan la hipótesis que se plantea, ¿ya? Sobre todo por los limitantes que a veces tienen los modelos. A veces esas metodologías no logran responder la hipótesis, ya sea porque son tal vez modelos muy simples o a veces modelos muy complejos que no van a lograr responder de manera apropiada la hipótesis que se planteó. Ya están esos dos extremos. Se puede criticar de que la metodología que se propone no es la necesaria porque es muy simple, que no van a poder lograr ver, por ejemplo, lo que mencionaba memoria, yo que soy del área de neurociencia, em, no van a poder ver el fenómeno si solamente van a ver cultivos celulares, por ejemplo, o si solamente lo van a ver en animales y este análisis más molecular no va a estar bien sustentado porque en el animal probablemente no van a poder hacer todo lo que se requiere para responder la hipótesis, por decir ambos extremos, ¿cierto? Hacerlo es muy simple, animales muy complejos a veces, hay que buscar un equilibrio en términos de la metodología y las herramientas también que se utilizan para responder la pregunta. Otros dos elementos que si bien es cierto, a veces no están en las propuestas, pero resulta muy positivo que estén, porque ayuda a entender de mejor manera la metodología aplicada, son los resultados esperados, ¿ya? Esta sección ayuda al investigador a entender, perdón, al revisor a entender qué va a lograr al hacer estos experimentos, qué va a lograr el investigador al hacer el experimento. Y muchas veces en la metodología no queda tan clara, pero con los resultados esperados clarifica la dimensión del resultado al aplicar esta metodología y, clarifica ciertos aspectos del alcance y del impacto a nivel de objetivos que va a tener el determinado experimento. Y finalmente, algo que también se valora es que el investigador proporcione o proponga alternativas experimentales, ¿ya? Esto debido a que en general, como todos sabemos, a veces a nivel teórico hay muchas ideas que uno se les ocurre, pero a veces esto no funciona y por eso está también dentro de la plataforma la opción de generar cambio de objetivo durante el desarrollo del proyecto. Es por esto que el hecho de proponer qué sería lo alternativo experimentalmente a un resultado tal vez que no, o un experimento que no se puede realizar de manera apropiada por alguna limitante, ya sean técnicas o de otra índole, proponer de qué manera podrían evitar este tipo de problemas haciendo otro tipo de experimentos. Y de esa manera también da mayor seguridad en cuanto a poder responder la hipótesis y poder generar una investigación que tenga resultados que se puedan publicar, ¿ya? Que también es algo que muchas veces preocupa y se evalúa en este tipo de instancias de qué manera estas propuestas o estos experimentos propuestos logran generar nuevos antecedentes y que estos nuevos antecedentes también sean publicables en términos de la complejidad o la pertinencia, ¿cierto?, en cuanto a poder escribir un artículo científico. Em, eh, Eso respecto a la metodología. No sé si hay dudas, preguntas. Algo que también aquí destaco, un poco ya cerrando esta sección de la propuesta,
para después entrar a algunos otros, es colocar toda la información en la propuesta. ¿Ya? Esto va en la línea de lo que les mencioné anteriormente, que en la mayoría de los casos hay poco tiempo para revisar las propuestas y resulta un poco, o resulta más fácil, poniéndolo en positivo, que todas las figuras o esquemas o digamos resultados preliminares estén dentro de la misma propuesta. Yo sé que muchas veces los investigadores sienten que las 10 páginas es muy poco, pero créanme que es suficiente como para tener tanto información, digamos, escrita, como también esquemas para entender la propuesta. Es más que suficiente y, mm, y lo que ayuda en ese sentido es repensar un poco la introducción, que a veces es la parte del proyecto donde más se gasta, ¿cierto? En términos de investigación, de información que se agrega al proyecto. Considerar que estas propuestas en general son evaluadas por el comité del grupo de estudio y en casos excepcionales se envía a revisores externos, por lo cual en general somos un grupo bien acotado de investigadores que revisan los proyectos y es por eso que resulta difícil ver todas con la profundidad que tal vez todos quisiéramos, ¿ya? Y es por eso que el llamado es a que tratan de escribir proyectos o propuestas que sean fáciles de abordar por parte del revisor. ¿Sí? No sé si me entienden ahí el punto un poco, o cuál ha sido su experiencia o comentario al respecto. Si eran criticados los que ya han postulado o los que ya han ganado, si le hace sentido un poco los comentarios que le estoy mencionando. No sé si me pueden Sí, dar. sí, hace mucho sentido, pero la única diferencia está en que, como por lo menos en mi área, son evaluadores externos, lo que es un proyecto muy bueno para uno, que se representa en un puntaje, para otro representa otro puntaje. Entonces, eh, no sé, a veces por algo pequeño un revisor te castiga demasiado. Por algo que Sí, bueno, eso pasa en general cuando hay discrepancia entre los investigadores. También ahí entra a regular, ¿cierto?, el grupo de estudio, ¿ya? comprende. El grupo de estudio en general es el que también tiene que revisar todas las propuestas y en ese sentido trata de balancear una opción sobre la otra. Denme un segundo. Disculpen. Y de esa manera poder tener más de dos, digamos, opiniones respecto al proyecto, sino que más miembros del grupo de estudio también puedan ver qué tan em, realistas son los comentarios de uno o de otro revisor si son demasiado opuestos. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Había alguien más? Karen parece que había aparecido. Sí, Sí, la hola profesora René, ¿cómo Karen estás? Hola Karen, No, bien, ¿y tú? bien, bien, qué gusto verte y escucharte. Ah, hola Karen. Oye, No sorry. sí, no, sorry, que estoy sin cámara porque tengo internet súper mala donde estoy, pero Ahora sí. quería, como pediste comentar respecto a esto, a mí, o sea, me llama un poco la atención que tú menciones que los proyectos tienen que ser como ojalá fáciles de leer para la comisión. Eh, en mi última experiencia, la postulación pasada, a mí me dio la impresión, y quizás estoy equivocada, pero me dio la impresión de que los comentarios que yo recibí
indican que el revisor o los revisores no entendieron realmente que yo estaba mandando un proyecto de biofísica y básicamente me mandaron a hacer biología celular. Y entonces me gustaría, si pudiera ser un poco más claro y más específico en a qué te refieres con que sea fácil de leer para la comisión, porque como tú mencionas, cuando los proyectos excepcionalmente son enviados a otras personas, y a mí me da la impresión de que la persona que revisó mi proyecto al menos no sabía de lo que estaba hablando en los comentarios que me hizo, y encontré además que la carta era muy agresiva. Entonces, bueno, te quería aprovechar de hacer ese comentario, ya que tú estás en el grupo de estudio, que ojalá sean un poco más cuidadosos en cómo tratan a los colegas. Pero además me gustaría saber hasta dónde puede llegar uno, porque en el fondo, tú sabes, el grupo de gente que hace biofísica en Chile es bastante reducido, entonces a veces puede ser, y yo entiendo que puede haber como conflictos de intereses que pueda detectar el grupo que revisa y todo eso, pero eh, como, tengo esa percepción de que en el fondo no estaban suficientemente al tanto del tema o de la metodología que se usan. Entonces, y como tú mismo mencionas, el espacio es un espacio bastante acotado. Entonces, me gustaría saber qué recomendarías tú en este caso. ¿O a qué te refieres exactamente con eso de tratar de que sea fácil de leer? Sí, Eso. sí, muchas gracias, Karen. Cuando me refiero a fácil de leer, voy a poner un ejemplo extremo, ya creo que en general, a mí no me ha tocado mucho, pero a veces se ve eso, donde se extiende mucho la introducción y con información que no es pertinente a la hipótesis, ¿ya? Eso hace que hay un desgaste en términos de tratar de entender qué quiere hacer el investigador, ¿ya? Y es un texto bastante denso en términos de información que se entrega, y todas las figuras o todo, digamos, el apoyo está en anexos, ¿ya? Con la idea tal vez del investigador de que mientras más información va a ser mejor para entender la propuesta. Y en ese sentido, mi consejo es tratar de, de, eh, de, eh, ¿cómo se dice? Compartir el proyecto con otros investigadores que no necesariamente sean de tu área, por ejemplo, en el caso tuyo de biofísica, para poder ver si esta idea se lee tan específicamente para un biofísico, o también se puede entender, y en ese sentido tratar no sé si mejorar, pero tal vez dar a conocer un poco más, digamos, más, no sé si más básico, pero en términos más generales, por qué va a hacer esa pregunta de investigación y de qué manera la va a responder. Y como tú bien dices, el tema de las expertices, ¿cierto? Es bien limitado. Solo para dar ejemplos, en el grupo de estudio, si bien es cierto, hay biofísicos, estos muchas veces están bloqueados porque o han estado colaborando o tienen publicaciones con los mismos investigadores, ¿ya? Y eso hace que uno pida a ciertos externos, y muchas veces los externos tampoco responden, ¿ya? Entonces, eso genera que finalmente el proyecto queda en un grupo más asociado a biología celular, y puede ser que venga eh, el, el tipo de respuesta que te dieron. Yo no recuerdo haberlo visto como revisor, pero qué bueno también que me menciones eso del tono, ¿cierto? Que eso uno también, obviamente hay que evitarlo, ¿cierto? De ser, de usar un buen tono en términos de cómo responder a las preguntas, o dar la respuesta en cuanto a la evaluación. No sé si respondí, Karen, no te ayudé en algo en eso. En cuanto a esto de que sea fácil, me refería a eso un poco, que este proyecto no sea tan denso de leer,
y que tratar de que la información que se entregue esté muy enfocada a la hipótesis. Pero como te digo, Sí, son los menos que se ven, ¿ah? En general las propuestas están bien escritas, pero hay veces que ocurren ese tipo de problemas. sí, gracias, René. Voy a tener en consideración tus recomendaciones, pero me parece, o sea, si lo miro de afuera con lo que tú me acabas de decir, me parece súper terrible, la verdad, la respuesta en términos de que los colegas no colaboran o que esto termina en gente como tú me mencionas que termina siendo como de biología celular, o sea, independiente de eso, o sea, uno tiene una pregunta y uno la enfoca como a uno le parece con su técnica favorita. Y de Sí, claro. repente cuando a uno lo mandan a hacer estas cuestiones, a mí, o sea, personalmente me parece que uno tiene que ser un poco más respetuoso con los colegas respecto de eso y no, o sea, yo sé que todos tenemos un sesgo por lo que hacemos, pero si alguien de biología celular me presenta un proyecto de biología celular, yo lo tengo que mirar en ese contexto y decirle, oiga, usted no haga esto, vaya a hacer esto otro, porque eso además es una falta de respeto con los colegas. Yo de verdad que creo que, o sea, insisto, que te lo hago ver y porque además, o sea, yo puedo hablar por mí, pero también tengo otros colegas que también recibieron del área comentarios que fueron súper mala onda, ¿ya? No fueron, no parecían muy objetivos en términos de lo que estaban poniendo respecto de la investigación e incluso confundían conceptos que para la gente que es del área son súper básicos. Entonces, a mí eso me preocupa porque en el fondo todos sabemos que los recursos son limitados y que si ellos no hacen su esfuerzo para escribir los proyectos, ponerlos en el mejor contexto posible y que en el fondo tú sabes que lo más probable, como con lo que acabas de decir, es que llegue a, lamentablemente, claro, porque no hay tiempo, porque no hay suficientes colegas, etcétera, etcétera, a manos que no van a poder tener una forma con las herramientas adecuadas para evaluarlo, ¿ya? Obviamente uno va a ir a la pelea igual, qué sé yo, y va a mandar su proyecto y todo eso, pero aprovecho de, ya que estás aquí, de hacer este comentario que en realidad también se lo hizo otra persona que está en el grupo de estudio respecto de cómo se comunican estas cosas con los colegas. Nada más, eso, hago ver mi preocupación, nada más. Igual te agradezco Súper. tu respuesta, René. Muchas gracias, Karen. Bien, no sé si hay más comentarios o preguntas respecto a esta parte que es como la propuesta, ¿cierto? En general, lo grueso de la propuesta. Justamente había levantado la mano. Una última pregunta ingenua en respuesta a lo de Karen. No aparecen las bases, pero ¿existe alguna manera de apelar en base a las cartas o comentarios de los evaluadores o simplemente la nota es lo que es y está como está? ¿Hay alguna acción de apelación? Porque si esto es común, uno debe tener eh, libertad de responder. Así como cuando uno recibe los comentarios de un paper, uno tiene la opción de defenderse. ¿Aquí hay esas opciones? Sí, o sea, yo desconozco mucho, no, desconozco si hay algo de forma inmediata en términos durante el proceso, porque lamentablemente estos son varias etapas. Lo que sí, obviamente, es recomendable y se hace, sí, es que si el proyecto es nuevamente enviado al mismo grupo de estudio, acompañarlo con una carta respondiendo punto por punto. Y esa carta el grupo de estudio tiene acceso, ¿ya? Y se coteja en términos de lo que mencionó el grupo de estudio y lo que hizo el investigador en, en mejoras de la nueva propuesta. Y en muchos de los casos ha sido exitoso ese trabajo y hay otras veces que los investigadores mandan la misma propuesta con los mismos, digamos, el mismo formato sin responder a los comentarios que se habían hecho previamente y les va igual que antes. Entonces hay en ese sentido un feedback que se genera en términos de responder a lo que los revisores también
evalúan y también cómo el investigador puede ir mejorando o modificando su propuesta a medida que se va revisando. Comprendo. Obviamente en otros países esto ocurre más rápido, ¿cierto? Eso sería lo ideal, donde la misma propuesta, como pasa en Estados Unidos, se revisa después de 6 meses y ya tiene una parte revisada. Yo creo que ese es el ideal, que uno envíe su propuesta, se la revisen, le den el feedback, un poco como tú mencionas, como los papers, y uno vaya mejorando la propuesta, que siempre hay cosas perfectibles, ¿cierto? Pero lamentablemente aquí el ciclo es mucho más lento y a veces uno, claro, cae en desgracia, ¿cierto? Y la falta de recursos hace que esto no avance. Claro, y esta carta que tú propones que se envía al grupo de estudio a los anexos. Claro, se envía como una carta de respuesta dentro de la misma propuesta. Comprendo, muchas gracias. Súper. Bien, ya para ir, tengo tengo otros respecto a puntos que son evaluados, que también son importantes y que muchas veces ayudan a marcar la diferencia. Dado que, como mencioné, hay muchos proyectos que son buenos, que tienen una buena evaluación en lo anterior y quedan en un grupo de puntajes muy similares, ¿ya? Aquí lo que hoy que en general las buenas propuestas tienen nota 4, por ejemplo, en el grupo de estudio de biología 2, y hay un 3.9, 4.1, 4.2, 4, y hay varios con el mismo puntaje. Y aquí es donde empiezan a veces, esto es súper general, ¿cierto? A poder tener un 4, 3.9 o 3.8, ¿ya? Que son puntos menores, pero ayudan a que a tu propuesta se mantenga en el 4 o baje de repente. Y estos son cómo esté la carta Gantt. A veces uno dice, ya, esto es súper fácil de hacer, ¿cierto? Pone los objetivos y los pone en los diferentes años, pero a veces es bueno tener un relato de esas actividades, vale decir, que existe un párrafo, no solamente poner una tabla con los objetivos y los meses, ¿cierto? O años del proyecto, sino que decir, en este año voy a generar un ratón transgénico, por ejemplo, que el otro año voy a inyectarlo con una droga y en paralelo voy a estar haciendo cultivos celulares para evaluar también mi droga y converse un poco este relato con esta carta Gantt, ¿ya? De tal manera de poder evaluarlo con, con mayores elementos en términos de la planificación. Lo otro es las capacidades del equipo de trabajo y esto está asociado a los resultados preliminares que también les mencioné en la etapa anterior, que también pueden ir algunos asociados a la metodología y decir, bueno, voy a hacer cultivo de células y estas células ya las tengo en el laboratorio y eso demuestra que el equipo de trabajo ya tiene las competencias de trabajo o ha trabajado previamente en ese modelo de trabajo y además tiene el equipamiento, ¿cierto? Pues ya tiene un microscopio y por ende, dado que el investigador muestra una fotografía o una inmunofluorescencia, utilizando el microscopio que propone utilizar en la propuesta y eso da cuenta de las capacidades tanto del equipo de trabajo y aquí en muchos casos hay coinvestigadores que pueden estar utilizando ese equipamiento o pueden haber ayudado a generar los resultados preliminares y de esa manera hay una cohesión, ¿cierto?, en cuanto a las capacidades del equipo, ya no solamente del investigador, sino que en general de la gente que va a llevar a cabo esta propuesta. Asociado a esto mismo están la infraestructura y los recursos. Y ahí también hay una sección, ¿cierto? ¿Se acuerdan de justificación de recursos? Es importante que estén los recursos que se necesitan para realizar la propuesta, pero además que hayan una relación en términos de lo que se propone, ¿cierto? Por ejemplo, si indican de que van a tener estudiantes de doctorado o de pregrado,
al menos agregar algún, digamos, recurso para financiar en parte esos estudios. Los equipamientos también, como saben ustedes, son permitidos, pero la idea es que no todo el presupuesto se vaya a equipamiento, dado que hay un desbalance en cuanto a lo que la propuesta implica, debido a que se supone que muchos de los recursos tienen que ir a la compra de reactivos, ¿cierto? De gastos operacionales. Y si una propuesta está muy desbalanceada en equipamiento, probablemente también tenga algunos descuentos en estas secciones. Hay compras de servicios que tienen que ser muy bien justificadas, ¿cierto? De decir, nosotros no tenemos estas capacidades y vamos a hacer, por ejemplo, una técnica citometría de flujo, por decir algo, en otra universidad y tener, aquí empiezan a jugar los anexos, ¿cierto? Un anexo que diga, esto sale tanto y voy a tener ese servicio, o dentro de la universidad también me cobran este servicio y sale tanto el costo de hacer ese experimento. También las cartas de colaboraciones son muy relevantes. A veces en las propuestas se dice que hay un colaborador que va a ayudar a hacer cierto experimento y no está la carta, ¿ya? Eso también juega en contra en estas últimas, digamos, ítems, que como les digo, no son lo medular de la propuesta, pero sí estos pequeños descuentos pueden hacer caer dentro o fuera de la línea de corte. Por lo cual son cosas, son fallas, entre comillas, técnicas que puede cometer el investigador cuando escribe su propuesta y que son muy fácil de subsanar previamente y que no necesariamente tienen que ver con la idea central de la propuesta. Puede ser una muy buena propuesta que esté junto con muchas otras buenas propuestas, pero que tenga algunos detalles en esta última parte y que por ese motivo queda fuera por muy pocos décimas, ¿cierto? Y eso es lo que uno no quiere. Moisés había levantado la mano también. Justamente en el punto de carta de colaboraciones o colaboradores, esa es como una especie de carta de compromiso firmada por el colaborador, una cosa así. Más que compromiso es indicar, claro, de que tal actividad será realizado en mi laboratorio y yo apoyo a través de esta carta que se va a llevar a cabo. No es algo tan formal entre instituciones, sino más bien entre investigadores. Claro, Pero no, pero. pasa a veces que no está, y entonces Comprendo, sí. no está anexada. Dice, uno escribe y dice carta de colaboración tanto, anexos, y uno va al anexo y no está. No, Entonces, como claro. chuta, no lo revisaron. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, eso fue lo que me pasó el año pasado. Y era uno de los comentarios de los evaluadores. Muchas gracias, René. Claro, entonces ahí, como te digo, no es que eso genere que tu nota baje abruptamente, pero te baja un par de décimas y eso te puede, como te digo, dejar fuera de esta línea de corte. Entonces hay que, Perfecto. cuando ya tienes lista la propuesta de lo que vimos en el slide anterior, después tener un tiempo para ir revisando esto por punto, de que nada te falte, que ningún anexo esté como colgando, que las compras estén justificadas, ojalá con las cotizaciones, que las cartas de colaboración estén también. A veces es bueno hacer un anexo de anexos, una carta donde diga anexo y hacer un listado y ahí uno ve de repente si le falta o no algún anexo como recomendación. Ya, Eso se ve perfecto. al final, como te digo, sí. Eso se ve como al final de haber realizado el proyecto. Ujú. Pero como te digo, a veces es importante. Y lo otro de final que a veces también puede generar estos décimas hacia arriba o hacia abajo es cómo el investigador justifica su ciencia a modo general, ¿cierto? Si el impacto de esta investigación cuál es el impacto a grandes rasgos que tiene esta investigación en el área. em, y a veces esto no está como sección, ¿ya? Entonces, em, algunos le colocan el subtítulo, otros lo mencionan y uno dice, esto parece que es lo que quiere decir como el impacto, ¿ya? Pero se recomienda que esté súper explícito como título así, Scientific Novelty, y decir, en pocas palabras, esto
en el futuro puede ser una posible cura, puede ser un aporte al desarrollo del conocimiento en esta área de la biología celular. Algo no tan, tampoco tan elaborado, pero lo que se solicita es que esté. Puede ser, como dice ahí también, novedades en el tema o en la metodología que se va a usar, pero muchas veces no está o los investigadores le restan importancia y no lo colocan o colocan una frase que uno tiene que, digamos, suponer de que es lo que el investigador está proponiendo como novedad. Entonces, es algo que les recomiendo que también lo coloquen dentro de su propuesta para poder facilitar, como les digo, esta revisión y a veces em, hacer que todos los, digamos, los elementos calcen y se haga y sea una propuesta ganadora. Em, yo tenía hasta ahí para a modo de presentación, así que abro a más preguntas si es que quedaron algunas o inquietudes respecto a lo que es este grupo de estudio. Voy a dejar de compartir. No sé. Ahí. ¿Me deja compartir? Sí. Me cuesta un poco aquí de nuevo. Y ahí sí parece. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, va levantando la mano y se les va dando la palabra. Moisés. Perdón, muchas preguntas. Eh, una pregunta quizás es un poco ambigua, pero justamente en la parte donde dice recursos disponibles, perdón, justificación de los recursos, eh, en uno de los ítems, si mal no recuerdo, eh, recomiendan evitar escribir el nombre de las instituciones patrocinantes, si mal no recuerdo, en esta nueva Claro, propuesta, pero, disculpa, pero en otra sección que hay que enviar un documento, están los recursos disponibles de cada institución. eh, lo que pasa es que en iniciación, no sé si hay una cruce, porque en iniciación, uno de los puntos es que no sean, de hecho estamos viendo eso, que no aparezca elementos que identifiquen al investigador, que la revisión sea, digamos, en ciego, ¿ya? Pero para regular, que yo sepa, no ha cambiado eso hasta ahora. Iniciación sí, iniciación tienes que tener cuidado con no colocar nombres ni de instituciones ni que aparezcan tu nombre o que no aparezcan, que sea fácil de traquear que tú estás escribiendo el proyecto a través de publicaciones o em, ahí se pone un poco más complicado. Pero en regular, que yo sepa, no. Em, por ahora, yo no sé, yo creo que regular se va a ver probablemente después de terminar iniciación, no sé cuándo, agosto puede ser, así como van las cosas. Depende mucho. No, gracias. Pero claro, como te digo, depende del concurso. Iniciación sé que no, y no tengo idea por qué, de hecho, pero tiene ese formato. No sé si de los que están acá todos postulan este año a regular o, o no, solo para saber si es que les puedo ayudar en algo más. Em, Como mencionaba Karen, una de las cosas que por lo menos ya como postulante me ha ayudado harto es que lo lean varios colegas en términos de que no sean cercanos al área. Yo en general he postulado a G1, no Biología 2,
Y eso me ha ayudado en términos de poder mejorar muchas veces algunas frases o algunos conceptos que uno cree que están súper bien explicados, pero otras personas te pueden decir que no se entienden mucho y creo que ayuda a hacer eso. De nada, Karen, cuando gustes. Si te toca postular, aquí tienes un colaborador que te puede ayudar, si quieres también. Como siempre. Eso. No sé si hay más preguntas, dudas. Quedo también abierto ahí para que lo pregunten o también, no sé si después va a haber otras instancias, pero yo también soy parte del panel de FONDEF, de salud, así que también para los que les gusta más el área aplicada, también puedo dar un poco mi visión en otros espacios respecto a si tienen alguna tecnología, algún producto que le interesaría usar para aplicar a este otro concurso que tienen otro carácter. Es interesante estar en ambos lados porque uno va aprendiendo también a dónde está el foco, ¿cierto? Acá está el foco en Fondesit está más a la ciencia básica, a la pregunta fundamental, y en Fondef está más enfocado al producto, a qué tan avanzado está la tecnología para poder ganarse o no los proyectos. Así que también dejo abierta la invitación a poder hablar un poco más de eso si es que hay algún interesado. Eso. Disculpa, René, ¿tú participas en la evaluación de los FONIS? No, Fondef. Con DFIDEA. Ya. Fondef Idea, sí. En el panel salud. Llevo más o menos el mismo tiempo que, que, que los Fondef. Los Fondes, perdón. Sí. Y solo como dato también, hay más plata. Hay como ahí se duplicaron un poco los presupuestos, así que los insto a que si los que no, los que les guste o los que puedan, también aplicar a esa línea de financiamiento que, como les digo, hay más recursos por políticas de gobierno. Bien, al parecer no hay más consultas. No veo ninguna mano levantada. En el chat tampoco. No, parece que o quedó claro o no quedó claro. No, ya Por lo menos no, Moisés fue alguien que puede ser que haya muchas gracias, René. Aprendí bastante. utilizado provechosamente estas charlas. El resto de la audiencia espero que también le haya servido en algo. Como les digo, siempre está el canal abierto a otras preguntas o si necesitan ayuda durante la postulación también. eh, estoy abierto a ayudarlos en lo que pueda. Súper. Bueno, René, agradecerte por tu presentación, por tu ayuda, agradecer a todos quienes asistieron y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad para hablar de estos temas de Fondesit u otros proyectos que sean de interés para la comunidad universitaria. Muchas gracias Perfecto. por su Muchas asistencia. gracias, César. Gracias. Que tengan buen Muchas fin de gracias a semana. todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Ya. Chao. Chao, chao.